Gracias a Dios porque nos permite continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Seguimos en el capítulo 1, pero hoy estaremos revisando su tercera parte. Recordemos, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Empieza con la salutación y la manifestación de la acción de gracias. Hoy estaremos revisando el versículo 3 referente a este saludo que es gracia y paz a vosotros. Si nosotros aquí nos damos cuenta, este saludo, incluyendo estas dos palabras, gracia y paz, es típico de las cartas de Pablo y se apega a las costumbres, tanto griegas como judías. Entonces Pablo usa la misma frase de este versículo 3 en otras 5 ocasiones en el Nuevo Testamento. Aquí en un comentario de Lenski dice, gracia siempre es primero, paz siempre segunda. Esto se debe al hecho de que la gracia es la fuente de paz. Sin gracia no hay y no puede haber paz. Pero cuando la gracia es nuestra, la paz necesariamente la debe seguir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que definitivamente a través de esta salutación también resalta muchísimo lo segundo, que es cuando Pablo a menudo, más de 17 veces en la carta, se referirá a Jesús como el Señor Jesucristo. Es bueno recordar lo que este título significa. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí la palabra Señor, un título que designa no solamente a un Señor y jefe, sino también al Señor revelado en el Antiguo Testamento, conocido como Yahvé o Jehová. Este término no podría ser más que una amable expresión al dirigirse como nuestro Señor, pero también podría ser usado para la deidad que uno adora. Es por esto que nosotros tenemos que recordar, si nosotros le llamamos Señor a nuestro Salvador, es reconociendo no solamente que es nuestro Señor, sino que es nuestro Dios, es nuestro Señor todopoderoso. El trasfondo realmente significativo, sin embargo, es su uso en la traducción griega del Antiguo Testamento para representar su nombre divino, que es Yahvé, el Yo Soy. Todos los cristianos que usaron esto como en su Biblia estarían familiarizados con el término como equivalente de deidad. Este es un comentario que nosotros ya vimos anteriormente, que realiza Morris en la carta de Pablo a los romanos. Más adelante vemos la palabra o el nombre Jesús, el nombre dado al hijo de María e hijo adoptivo de José, que es la pronunciación griega de Josué. Recordemos, el nombre Josué significa Yahvé es salvación. Por lo tanto, aquí también podemos ver cómo Pablo usa el nombre de Cristo al referirse a nuestro Salvador. Esta es la antigua traducción griega de la palabra hebrea para Mesías o el ungido. Este es aquel que se profetizó en las escrituras del Antiguo Testamento, enviado por el Padre para salvarnos y liberarnos. Entonces, como vemos aquí, Pablo utiliza estos diferentes nombres para resaltar la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más adelante los versículos del 4 al 9 referente a la oración de acción de gracias. Gracias doy a Dios siempre
Pablo pasará la mayoría de su carta reprendiendo pecado y corrigiendo errores, aunque está agradeciendo sinceramente a Dios por su obra en ellos. Más adelante vemos en esta siguiente manifestación aquellos que sienten el llamado o reprenden pecado y corrigen errores en la iglesia hoy en día deberían seguir el ejemplo de Pablo. Pero desafortunadamente muchos de ellos nunca comunican ningún ánimo con su corrección y consejo. ¿Qué implica esto? Que nosotros debemos ser ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Específicamente, Pablo agradece a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Todo lo bueno que los cristianos corintios tenían de parte de Dios vino a ellos no por su manifestación, no por su forma de ser, sino única y exclusivamente por gracia. Dios les ha dado libremente con sus propias razones. ¿Qué significa esto? Que Dios le manifestó a través de su gracia y su favor y les entregó esta posibilidad de manifestar su gratitud a Dios. El efecto de la gracia en la vida de los cristianos corintios era hacerlos enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, como declara allí la Biblia. Entonces este pueblo de los corintios era una iglesia rica, y no solamente materialmente, sino también en su hablar y conocimiento de Jesús, en toda palabra y en toda ciencia, el testimonio acerca de Cristo en sus vidas, en su abundancia de los dones. Nada os falta en ningún don, y viviendo en anticipación de la venida de Jesús, esperando en ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que nos dan una maravillosa lección porque ellos creían, ellos esperaban, ellos estaban confiados en lo que Jesús hizo y en lo que haría en sus vidas. La obra de Dios en los corintios, podía ser vista por lo que decían, lo que aprendían, por un elemento sobrenatural en sus vidas y por su expectante anticipación del regreso de Jesús. Qué maravilloso, y es algo que nosotros debemos poner siempre en práctica en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando Pablo miraba a la iglesia de Corinto, él podía decir: esta gente proclama a Jesús. Ellos conocen de Jesús. Hay dones sobrenaturales de Dios entre ellos y están emocionados por el regreso de Jesús. Y si usted se imagina, ¿qué es lo que aquí Pablo menciona? Ellos siempre estaban conscientes, ellos sabían, ellos estaban felices porque todo lo que ellos les pasaba reconocían que era única y exclusivamente por Jesús, que estaba morando en sus vidas. Cualquier problema que tuvieran ellos, hay puntos fuertes muy impresionantes. Puede decirse todo esto de muchas iglesias hoy en día. Esa es la pregunta. ¿Puede decirse todo esto de muchas iglesias hoy en día, en donde estén pensando única y exclusivamente en Jesús, que todas sus acciones, todos sus deseos, todos sus anhelos, todos sus pensamientos sea por Jesucristo? Eso es lo que pregunta aquí. Podemos estar orgullosos de no tener los problemas de los corintios, pero ¿tenemos sus puntos buenos? ¿Sabemos realmente lo que estamos haciendo? ¿Anhelamos siempre servirle a Dios y que Jesús obre en nuestras vidas? Esas son las diferentes preguntas que todos nosotros deberíamos hacernos siempre. Sin embargo, estos aspectos positivos no eran
un gran crédito a los cristianos corintios en sí. No eran logros espirituales de los corintios, sino la obra de la gracia de Dios en ellos. Este es el reconocimiento permanente que nosotros también deberíamos tener. Nada os falta en ningún don. Aquí, Pablo sigue agradeciendo a Dios por los dones entre los corintios. Porque a pesar de que estaban causando algunos problemas, él reconoce que los dones no eran el problema, sino las actitudes y creencias incorrectas acerca de estos dones. Y es precisamente lo que hoy también nosotros estamos viviendo. No se trata que los problemas de los dones están en la iglesia de Jesucristo, sino de la forma o la actitud que nosotros tenemos y sobre todo hasta desechando ya esos dones lamentablemente. Es por esto que nosotros debemos estar muy conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Dios quiere seguir haciendo en nosotros a través de esos dones que Él nos ha dado. Los cristianos corintios en verdad eran dotados, aunque carnales, como nosotros ahora. ¿No debería eso mostrarnos que los dones no son nada a menos que estén puestos en el altar de Dios? Que no es nada tener el don de oratoria. Por favor, escuchemos bien esto. Que no es nada tener el don de oratoria, que no es nada tener el poder de la elocuencia, que no es nada tener aprendizaje, que no es nada tener influencia, a menos que sean dedicados a Dios y consagrados a su servicio. Esto es lo que pregunta Spurgeon. Os confirmará hasta el fin. ¿Qué significa esto? Los cristianos en Corintios tenían sus puntos fuertes, ya lo habíamos dicho anteriormente, y tenían sus puntos débiles. Pero aquí Pablo alaba a Dios por sus positivos y expresa confianza en que Dios se encargará de sus puntos débiles y los confirmará hasta el fin para que puedan ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no descuidaron absolutamente nada de eso. Ellos querían seguir agradando y glorificando a nuestro Dios. Aquí viene otra pregunta. ¿Cómo puede Pablo estar confiado de esto cuando la iglesia en Corinto tenía tantos problemas? ¿No podremos decir nosotros también lo mismo? Con tantos problemas que nosotros tenemos, ¿será que Dios obrará? ¿Será que Dios cambiará? ¿Será que Dios transformará? Desde luego que sí. Él puede estar confiado porque fiel es Dios. Él es aquel que los ha llamado a comunión con su Hijo. Así que Él es quien los confirmará hasta el fin y los presentará irreprensibles. Aleluya. Esto es precisamente lo que Pablo creía y lo que nosotros debemos creer, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. En estos primeros 10 versículos, Pablo habla de Jesús en cada versículo. Un total de 11 veces en este énfasis de Jesús. Pablo está promoviendo la cura segura para los problemas de los corintios, quitar su mirada de ellos y ponerla en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana. Bendiciones.